En esta ocasión nos encontramos en la mitad de este libro de Génesis y es el capítulo 25, donde vamos a estar dando lectura desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Vamos a centrarnos allí en estos 9 versículos, del 27 al 34. ¿Ya lo tenemos todos? Bien, vamos a orar. Primero vamos a leer este texto, luego vamos a orar, pedir la guianza del Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de la palabra del Señor alimento, y comenzaremos a caminar por este pasaje. Entonces dice la palabra del Señor así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Vamos a orar. Está la palabra del Señor, inerrante e infalible, en la cual siempre haremos bien en acercarnos a ella con reverencia. Oremos. Bendito Dios y Padre, santo y majestuoso Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de podernos reunir como iglesia con libertad. Libertad que en muchos lugares no hay. Libertad con la cual podemos abrir tu palabra, podemos elevar nuestra voz, abrir nuestros labios y dirigirnos a ti para orar, para decirte que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios al cual nuestras vidas buscan ansiosamente refugiarse de los peligros, de los acechos de este mundo, de los deleites que Él brinda para que podamos vivir para ti. Amado Dios, que por medio de esta tu palabra, hoy nuestra alma sea exhortada, sea consolada, sea edificada para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos esto, Padre, que ministres a nuestros corazones. Solo tú conoces la necesidad que hay en este lugar, Señor. Solamente tú sabes qué hay en cada corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada anciano y adulto que está en este lugar. Y en ti confiamos y esperamos, porque sabemos que de ti viene toda buena dádiva. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, en los versículos anteriores de este salmo, de este versículo 25, capítulo 25, observábamos que ya empezaba el foco de la historia del libro de Génesis en estos capítulos a enfocar a otro personaje. Ya Abraham comienza a salir. En este capítulo 25 Abraham muere. Y comienza entonces el foco de la historia a estar centrado en otro personaje, otro patriarca, que va a ser muy importante en esa línea de donde va a venir el Mesías, esa línea mesiánica. Y para tener un poco de contexto de los que no habían estado en el domingo anterior,
Vamos a hablar un poco de estos versículos del capítulo 25, los primeros de ellos, detalles que estaban allí. Abraham vuelve y se casa, después de 3 años, se casa con otra mujer o se une a otra mujer llamada Cetura. Con esta mujer tiene 6 hijos. 6 hijos que a él, para él también son importantes y de cuál de lo que él tiene les va a dar, pero no les va a dar la misma porción y la misma cantidad que le va a dar al hijo de la promesa. A estos les da dones, que son regalos, muy diferente a lo que va a hacer con Isaac. En el versículo 6 de ese capítulo 25 van a ver ustedes que dice, pero a los hijos de sus concubinas. Y alguien podría decir, entonces, ¿concubinas? ¿Tuvo más mujeres Abraham? Si solamente se está nombrando en este capítulo a Cetura, está haciendo referencia cuando vemos concubinas a Agar y a Cetura. Por eso hay ese plural allí. Pero a los hijos de las concubinas, porque sabemos que con ellas 2 tuvo hijos, ¿verdad? ¿Tuvo a quién? A Ismael, y tuvo 6 hijos con Cetura. Esto para entender un poco y no confundirnos de que hubieron más mujeres. Si hubieran habido más mujeres en la vida de Abraham, de seguro, con tanto detalle que dio el autor de este libro, los hubiera colocado. Si fue tan minucioso al escribir el orden de los hijos de Ismael, en el orden en que nacieron, de seguro nos hubiera dado detalles de que habían más mujeres en la vida de Abraham y más hijos. Pero solamente por lo que se describe en el libro, sabemos que las concubinas hacen referencia a Cetura y a Agar, con los cuales tuvo hijos y a los cuales les dio dones. Y así podemos un poco entender lo que el pasaje dice de que les dio dones y regalos. Quiere decir que cuando les dio dones, regalos, también estaba incluido ¿quién? Ismael. Aunque viene hablando de los hijos de Cetura nomás. Y a Isaac le dio la mayor parte de la herencia. A Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el importante allí en esta historia. Ahora, tampoco hizo mal Abraham por darle menos a los otros. Abraham es el dueño. Abraham es el padre. Hoy en día los hijos se levantan. ¿Por qué le das más a aquel? ¿Por qué le das más al otro? Pero sabemos que cuando el padre es la autoridad, él tiene el criterio y cuando él es el dueño de hacer lo que él bien quiera con su herencia. Hoy en día apelamos y se van a jueces y a juzgados y hay pleitos entre hermanos porque no se les da igual. Pero no debería ser así, ¿verdad? Cuando entendemos quién es el dueño de la herencia. Y Abraham está dando, antes de morir, herencia. Ahora, aparte de esto, se nos nombran descendientes para ir avanzando. Descendientes que vienen del linaje de Ismael, del linaje también de Isaac. Y además veíamos linajes que venían de los hijos de Cetura, pero empieza a centrarse todo porque empieza a haber un panorámico y se empieza a detener, comienza a detenerse el foco en Isaac, en los hijos de Isaac. Por eso vamos a tener allí a 2 personajes que son Jacob y Esaú. ¿Quiénes le nacen? A Isaac, porque después de 20 años de estar unido con Rebeca, tuvo que esperar por ese hijo, orar a ella a Dios por ese hijo para ella. Y hablábamos de qué importante es que nuestros hijos vean a padres orando. ¿Saben por qué? Porque Isaac aprendió de ver a su papá, a su padre Abraham, orar. Y aquí lo vemos ejerciendo esta gloriosa y maravillosa herramienta de acercarnos a Dios, que es la oración, ahora intercediendo por su esposa. Y apelábamos y hablábamos o decíamos en mejor manera de cómo debemos nosotros acercarnos a Dios y que en muchas de esas ocasiones nuestros hijos nos vean orando y llorando por nuestras esposas, orando y llorando por nuestros hijos. Esto no es vergonzoso. Esto enseñará algo a nuestros hijos que no sabemos después de que muramos si lo van a colocar en práctica o si se van a acordar de un padre que lloraba
por su familia, y cuando ellos estén en dificultades, lo puedan también hacer. Por eso es importante. No es religiosidad. No es aparentar que somos más espirituales porque lloramos, y es importante que nuestra familia lo vea. Isaac es un resultado de un padre piadoso. ¿Lo ven? Ahora vamos también a ver otro resultado más adelante de uno que viene de esa descendencia, que es Jacob. Bien, ahora ya como para ir avanzando, entonces tenemos aquí han orado, y resulta que como presagio hay una lucha en el vientre de Rebeca. Hay una lucha en ese vientre, pero como presagio Dios le ha dicho a Rebeca que ahí hay dos pueblos, el uno le servirá al otro, y eso está en el vientre de Rebeca. Imagínense, si nomás tener un hijo a veces causa problemas, ¿no? Imagínense tener dos y agarraditos ahí adentro, que no se puedan soportar. Yo me imagino a Rebeca. No he sido madre, nunca lo seré. Y me imagino cuando escucho a mujeres decir, no, ese parto estuvo tenaz, imagínese esto, lo otro, el testimonio. Ahora yo me imagino aquí a Rebeca para que diga, pues si esto es así, ¿yo para qué vivo? ¿Para qué esto? Sin embargo, Dios le da un anuncio y le da el presagio de por qué había esa lucha ahí. Y para poder entrar entonces a nuestro pasaje de hoy, tenía que hacer este contexto, tenía que involucrarlos en la historia, porque la historia continúa. Si bien hay un título ahí que divide estos versículos del 26 al 27, la historia es continua, porque los niños no quedaron en el vientre, los niños nacieron, y uno fue velludo, y dice que fue rubio y fue llamado Esaú, aunque en algunas Biblias, algunas del idioma original, dice que su cabello era rojizo, pero además de esto era velludo. No solamente se habla de Esaú, en el versículo 26, ahí estamos, dice, también había uno que se llamaba Jacob, y le han colocado Jacob porque Jacob significa aquel que toma del calcañal. Y eso nos describe entonces de dónde tenía Jacob a Esaú, del calcañal. Ahí lo tenía agarrado. Pero también este nombre Jacob significa el suplantador, y lo veremos en la historia de Jacob, ya en este personaje centrados allí, cómo este nombre y este significado resalta. Sale a la vista. Ahora entiendo por qué suplantador. Ahora entiendo por qué el que toma el lugar de. Eso es lo que significa Jacob. Y bien, ahora sí vamos a comenzar a caminar por nuestros versículos 27 al 34, y lo vamos a hacer por medio de 3 encabezados. El primero de ellos, para que el que esté tomando apuntes lo coloque allí, es las personalidades. Las personalidades que vamos a encontrar en el versículo 27. Noten lo que dice. Y crecieron los niños. ¿Cuáles niños? Esaú y Jacob. Ellos crecieron. Fue Esaú. Vamos a ver las personalidades. Esaú fue diestro en la casa. Fue diestro en la casa. Aquí están estos dos hijos con personalidades diferentes, como lo describe el pasaje. Vamos a hablar primero de Esaú. De Esaú se dice entonces que era diestro en la casa, pero para ser diestro en la casa se necesita valor, ¿verdad? Se necesita ser violento, se necesita ser salvaje para ir de casa. Por eso no podemos decir que hay animales domésticos a los cuales se van de casa o van a ir de casa con una actitud de ser domésticos. Tiene que haber dentro de ellos, ¿qué? Un instinto agresivo, salvaje. Y eso es lo que vemos en Esaú. De Esaú se habla esto, que era un hombre violento y como cazador, derramador de sangre. Eso es Esaú, un hombre violento, derramador de sangre, pues se describe como a alguien que le gusta la caza y que habita lejos de la casa, habita en el campo, dice el texto.
hombre del campo, lejos del hogar. Y esto nos da unas personalidades. Ahí algunos se pueden relacionar con Esaú. Decir, oiga, yo sí soy como salvaje, yo soy como violento, ¿sí? A mí me gusta como derramar sangre. Pueden identificarse ahí porque somos humanos. No podemos decir que no. Podemos tener alguna apariencia o parentesco con este personaje. Y ahí está entonces. Pero, por otro lado, se nos va a nombrar a otro personaje, al otro niño. Y dice de él, pero Jacob. Hay un contraste, no ese pero. Esaú es de esta manera, pero Jacob es de esta otra. ¿Cómo era Jacob? Un varón quieto. Quieto. ¿Y saben el significado de quieto? Busqué algunos sinónimos para que lo tengamos más claro y dice, sinónimos de quieto es completo, gentil, querido, íntegro, perfecto, quieto, recto, y algunas versiones lo traducen como alguien pacífico y tranquilo. ¿Sí ven el pero porque está ahí? Habla de Esaú, dice sus características como persona, pero Jacob es hombre quieto. Podemos decir que entonces es lo contrario, ¿no? Lo opuesto. Esa es la personalidad de Jacob. Y cuando se habla de pacífico, se habla de quieto, y esa característica que se da aquí es el mismo término que se usa en la misma escritura en el libro de Job para describir a Job. Miren lo que dice en Job capítulo 1:1, no lo busquen. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto se dice de Job, ese mismo término se usa para relacionar y hablar y dar características de Jacob. Esto es importante, son importantes los nombres en la escritura, son importantes los significados, y al tener el significado es importante hallar sinónimos para poder entender y ver y extraer más de lo que ese autor nos está diciendo de ese personaje. Aquí lo tenemos, y también se habla más sobre este término tranquilo, quieto, en Job capítulo 2, versículo 3 también. Pero hoy estamos centrados solo en Jacob. Además dice el texto que habitaba en tiendas. ¿Y quién habitaba en tiendas? El padre, o sea, el abuelo paternal, el abuelo paterno de Jacob. Así que vemos por dónde van las cosas. Jacob tenía más características de esa vida nómada que tenía su abuelo Abraham, que de seguro también Isaac vivía en tiendas, construía tiendas, porque se dice de Jacob que aquí habitaba en tiendas. ¿De quién lo aprendió? Pues de sus antepasados, sus abuelos y su padre. Como lo hacía su abuelo paternal, y aquí vemos entonces una figura patriarcal ya que comienza a alinearse. Una figura patriarcal. Comportamientos iguales, parecidos a los de sus padre y al de su abuelo. Segundo punto, y segundo anunciado, los favoritismos. Ojo aquí, los que favoritismos. Hemos visto las personalidades, ahora vamos a ver el favoritismo aquí en el versículo que sigue. Luego dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los favoritismos. Dice que amó Isaac a Esaú, a pesar de que Esaú era violento, a pesar de que Esaú era un hombre fiero, que iba al campo, buscaba a su presa, la tomaba, la cazaba, derramaba la sangre de él, la llevaba, ¿sí? Dice que Isaac, su padre, comía de esa casa. Y aquí vemos un ingrediente que muchas veces en los hogares trae dificultades. Un padre sintiendo más afecto por el otro y la madre sintiendo más afecto por otro. Este es un ingrediente que está en los hogares hoy, que puede estar en su hogar hoy y está muy camuflado, o tal vez usted lo sabe y lo tiene y lo ve como bien, pero está ahí. Y aquí vemos que esto va a causar problemas, va a traer problemas a esta pareja.
Aquí se da entonces la razón de por qué Isaac amó a Esaú. Isaac al parecer era de carácter muy tranquilo, muy pacífico, muy contrario a lo que era Esaú. Y algo que a mí no logro aún entender y es cómo Isaac pudo escoger y amar más a Esaú. No lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque Isaac sabía lo que se había dicho de él en el versículo 23. Miren ahí en el 23. Y le respondió Jehová. ¿Quién le respondió? A su madre Rebeca. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Isaac, sabiendo esto, está amando más a Esaú. Eso es lo que no podemos entender. Ahí, esa preferencia. Cuando Dios ha dicho algo y está diciendo prácticamente que la promesa continuaría sobre uno. Y ahí lo encontramos. En cambio, al parecer, parece que Isaac está pasando por alto esto que ha dicho Dios acá. Pero al parecer, Rebeca sí tiene eso presente. Porque Rebeca, ¿por quién se inclina? Por Jacob. Ahí el texto lo dice. Rebeca amaba a Jacob. Rebeca amaba a Jacob. Y ella sí puede tener presente lo que Dios le dijo cuando ella oró a Dios. ¿Sí? Sin embargo, aquí vemos que son las preferencias, algo que inclusive puede hoy en día dañar hogares, dañar familias, traer discordia entre matrimonios e inclusive traer el divorcio. Todo porque uno ama más al otro. Y el otro o aquellos de esos dos lados sabe cómo manipular la situación y sabe cómo poner a sus padres en contra. ¿Sí? Eso trae problemas, ese ingrediente. Por eso podemos traer como primera aplicación, debemos tener cuidado a quién amamos. No deberían ser juntos de la misma afecto, del mismo amor. En mi caso, yo prefiero al varón de la casa, que es Felipe, pero también prefiero a la dama de la casa, a la mujer de la casa, que es mi hija. Tengo que amarlos a ambos. Yo a ellos les digo, tú eres mi preferido, cuando me refiero a él, porque es el único varón. Y yo le digo a ella, me refiero a ella y le digo, tú eres mi preferida, es la única. Y así debe ser. Si tenemos varios hijos, ambos deben ser nuestros preferidos. Amarlos de igual manera, darles igual. Si hay para uno, hay para el otro. Si solo hay para uno, no hay para ninguno. ¿Sí aplican eso? Debemos aprender a aplicar eso. Llegan adultos y nosotros mismos somos causales de que entre ellos hayan rivalidades, que entre ellos hayan celos, porque le damos más a este, después te compro a ti y ese después a ti. Nada. Si no hay para ambos, no hay. El afecto y el amor debe ser mutuo, porque eso ayudará a sus corazones. Y uno siempre ve, en las familias uno ve quién se inclina más al otro. ¿Sí? En el parecido, cuando son físicamente parecidos, se inclina a que ese lo quiere más porque se parece a mí, tiene las mismas actitudes, es que es igualito a mí, mire lo prepotente y orgulloso que es. ¿Cierto? ¿Ah? Mire tan lindo lo odioso, lo sacó el papá, ¿no? ¿Qué así son? Eso no lo dicen. Pero sí tienen esas características y por eso esas afinidades viene más afecto hacia uno. Aquí pues no es el caso, no se describe así, pero es para aplicar a nuestra vida. Debemos ser y amar igual. Si usted no quiere entre sus hijos rivalidades en el futuro, aporte ese pedacito, ámelos y quiéralos por igual. Si hay para uno, no hay para ninguno. Si hay para todos, hay para todos. O divida lo que tiene para los dos. Eso ayudará. Y se darán cuenta que es bueno. No es un principio aquí, bueno, pero podemos tenerlo allí como un consejo para la familia. Amar a nuestros hijos por igual. Tercer punto, tercer anunciado, y encontramos aquí la negociación.
La negociación. Bueno, no les había dicho cómo había titulado este sermón y dice, no es cualquier negocio. Ese es el título de esta enseñanza. No es cualquier negocio. Y en este tercer punto encontramos la negociación o el intercambio. ¿Dónde lo encontramos? Versículos siguientes. Luego dice el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y se habla de un potaje. Un potaje es una preparación con varios ingredientes que saben que tienen que tener ahí como adicional y fijo un guisado. Por eso se llama allí potaje, por eso se habla de un guiso, por eso se habla de Edom, que quiere decir rojo. Así que para poder entender este plato de lentejas, ¿qué color tenía? Un color rojizo, el que muchas veces tienen los guisos cuando hacemos y preparamos. Y ahí está entonces el potaje del versículo 29, lo que vio, lo que hizo Jacob, ¿sí? Y lo que vio Esaú. Versículo 30 dice, te ruego que me des de comer, que me des a comer de ese potaje. Y este término en el hebreo, en el idioma original, es bastante fuerte. Aquí leemos y se escucha como un eufemismo bonito, comer. Pero ¿saben qué significa comer allí? Él lo que estaba diciendo es, dame para incluir, dame para tragar, dame para ingerir, dame para atiborrarme, dame para devorar. Porque ¿cómo era Esaú? Salvaje. Y aquí por su medio y su forma de hablar está expresando y está demostrando su personalidad. Así que él estaba diciendo, dame algo de tragar, tengo hambre. Ahí ya entendemos un poco mejor el texto y va con el personaje. Entonces ahí lo vemos. Nos lleva a pensar entonces qué tan salvaje era Esaú. Pero sin embargo, aunque se describe esto, no se nos llama ni se nos lleva a pensar que Esaú fuera malo, por lo que leemos aquí. No se nos lleva a pensar que él fuera malo, pero sin embargo sí nos va a llevar a pensar y a mirar de que él era un hombre que tenía el pensamiento y sus atracciones hacia lo secular, hacia las cosas que no eran espirituales. Ya lo iremos viendo y iremos desarrollando esto. Quiere decir entonces que a él las cosas de la fe y la responsabilidad de la vida en el hogar no le interesaban. Eso podemos extraer acá. ¿Sí? A él no le interesaba ni la fe, no le interesaba lo espiritual, le interesaba era lo físico. Lo que él tiene es hambre, lo que él quiere es saciar esa hambre, lo que él quiere es comer, o como lo decía, tragar. Él solamente deseaba saciar la necesidad de hombre como tenía. Eso lo podemos ver aquí. La petición de Esaú es eso. Y el término entonces en hebreo indica la petición impulsiva y apurada de uno que vive el momento. Uno que vive el momento. La impulsividad de Esaú revelará más en el versículos siguientes. Pero hasta aquí ya vemos a alguien que está pensando en lo que el hombre, en lo que él necesita. Y vamos a ver entonces el versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Vemos que fue bastante oportuno todo, ¿no? Jacob está haciendo un buen guisado, Esaú llega con hambre del campo, ¿sí? Con deseos de devorar, de acabar con todo, y Jacob está haciendo el guiso, y de seguro Jacob cocinaba delicioso. Porque también se dice que de Jacob era un hombre que habitaba en tiendas. Esto no quiere decir que Jacob era el niño bonito de la casa. Algunos lo pueden leer así. No, él era un hombre de casa con S, no como Esaú que era con Z, hombre de casa, de tienda, donde él estaba siendo responsable del ganado, de los cuidados que habían allí, en el hogar, del trabajo en el hogar, de la administración, pero además de esto también se dice que cocinaba, y eso no le quita a un hombre cocinar, ¿no? Para los que sabemos cocinar es delicioso cocinar, pero hay hombres que solamente ese privilegio tan hermoso se lo dejan las mujeres.
y debemos cocinar. Y aquí vemos a un hombre que no se le quita nada por cocinar, por decirle: mi amor, hoy de sorpresa voy a tenerte un guisado de lentejas. A las que llegan de trabajar, Esaú llegaba de trabajar. ¿Cierto? Deberíamos poner en práctica detalles como esos. Luego dice, tenía que ver eso. Entonces ahí vemos de qué manera debía y se veía esa impulsividad, ese deseo. Y en el versículo 31 dice: Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Y qué implicaba esa primogenitura? ¿Qué significaba eso? ¿Saben qué significaba ser el primogénito? Los beneficios, se los voy a leer rápidamente. Consistía de una doble porción de la herencia del padre. Noten lo que Esaú tiene, noten lo que tiene, lo que van a negociar. Consistía de una doble porción de la herencia del padre. Bueno, mi hermano, ¿y de dónde saca eso? Pues de la palabra. Deuteronomio 21:17 dice eso, por si lo quieren apuntar. No lo voy a leer, vamos ahora a ir a otro pasaje. Otro beneficio, Deuteronomio 21:17, otro beneficio era una bendición espiritual, era ser el sacerdote del clan espiritual de la familia. Eso era lo que Esaú tenía como primogenitura. Era eso, la doble porción de herencia, y aquí una bendición espiritual sobre ser el sacerdote de la casa después del padre. Eso está en Génesis 27:4. Se le concedía el derecho a ser un eslabón en la cadena mesiánica. Eso era la herencia de Esaú. Considerársele ser un eslabón en la cadena que nos va a llevar hacia el Mesías. Eso poseía ¿quién? Esaú. Génesis 28:4 nos habla de eso. Ahora, por cuarto y última característica de lo que era o implicaba tener esa primogenitura, es el gobierno sobre los hermanos y toda la familia. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 27, versículo 29. Eso era lo que poseía. Pero ahí hay un negocio. Ahí vamos a ver un negocio. Me gusta lo que dice un autor, un teólogo, dice Evis Carballosa. Uno no podría decir que Esaú ignoraba las implicaciones de poseer la primogenitura. Esaú no lo ignoraba. Aunque sí puede decirse que no le daba el valor espiritual a dicho privilegio. Esaú puede que supiera que era ser el hijo, ser el primogénito, pero para él, ¿qué era? Nada. ¿Cómo podemos decir y expresarnos de esa manera? Que para él era nada, porque el mismo versículo 32 se va a encargar de corroborarlo. Dice así el versículo 32. Entonces dijo Esaú a la propuesta que le hace Jacob: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Entonces Esaú le está diciendo: pues bien, no es que él viniera aquí muerto del hambre. No, eso aquí vemos es una figura, una hipérbole, una exageración. Lo que está diciendo aquí Esaú: pues ¿para qué me sirve lo que me han dado, lo que me pertenece, la primogenitura, si al fin y al cabo me voy a morir? Él no decía que fuera a morir joven, ni que fuera a morir a los 3 días, ni de hambre, sino que de todas formas era un simple mortal y que eso de nada le iba a servir. Eso es lo que dice las palabras de Esaú. Y nos refleja más del carácter, de la personalidad que hay en Esaú. Lo dicho aquí. Y algo que nos deja ver aquí esto es: ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve ser el primogénito? Hoy en día muchos jóvenes y niños: ¿para qué me sirve estar aquí en mi hogar? ¿Para qué me sirve que me regañen? ¿Para qué me sirve que me corrijan? ¿Para qué me sirve que me consientan? ¿Para qué me sirven que alguien ore por mí? Podemos estar actuando como ¿quién? Como Esaú. Esas son las cualidades de Esaú. Pero Esaú piensa en lo siguiente. Esaú muestra que él vivía para el presente con decir esto: ¿de qué me sirve si me voy a morir? Él está solamente pensando en el ahora, en satisfacerse aquí. Está también pensando que no le importan las consecuencias de lo que él haga.
Eso es lo que nos demuestra Esaú. A él no le importa lo que haga, las decisiones que tome. No piensa en el mañana. Cualidades que nos menciona la segunda carta de Timoteo, de los hombres postreros. Y tenemos que ir a ese pasaje. Acompáñenme sin quitar allí la guía del dedo de Génesis y vamos a la segunda carta de Timoteo para que caminemos en lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: también debes saber esto, ¿sí están conmigo? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Encuentran ahí a Esaú? Esaú está pensando en él. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y noten aquí el 4 y el énfasis: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Quién está allí? Esaú. Esaú era amante más de los deleites que de Dios, porque desprecia la primogenitura, porque él desea satisfacer su hambre, él desea satisfacer sus pasiones. Eso es lo que vemos aquí. Una característica. Y Pablo nos ayuda a mostrarnos cómo se comporta hoy el hombre. Desprecia lo que Dios da por seguir lo que Él desea, por seguir lo que Él quiere, sin importar su mañana, sin importar lo que venga, sin importar las consecuencias. En eso piensa. Y no es de esta manera que muchos piensan hoy, sin mirar hacia el mañana, hacia la eternidad, sino solamente se satisfacen sus vientres y sus estómagos hoy, sin mirar en el mañana, hacia el futuro. Aún pueden conocer de la Escritura, pueden saber del Señor, pueden saber de las promesas que están, y aún pueden venir y estar aquí en la iglesia, pero no las valoran. Eso pasó con Esaú. Creció en la misma familia donde crecería Jacob, con lo mismo, con un padre y una madre piadosa. ¿Y qué tenemos aquí? Alguien que desprecia lo espiritual. ¿Dónde está usted en esta mañana? ¿Dónde comienza a ubicarse usted? ¿En Esaú o en Jacob? Y puede saber Biblia, puede citar textos, puede orar y reclamar, como reclaman mucho las promesas que están aquí, pero no le dan el valor que Dios desea que le dé a las cosas espirituales. Pueden tener el conocimiento, pero la vida les gana. Los placeres de este mundo hacen que la balanza se les incline más hacia ese costado. Eso vemos, pasan por alto el consejo de Dios, se inclinan a buscar sus propios placeres, todo aquello que les deleita, lo prefieren por lo espiritual. Versículo 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. ¿Y qué hizo él? Juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú hizo muy mal. ¿O no? Esaú hizo muy mal. Sacrificar las bendiciones espirituales para satisfacer solamente su apetito físico. ¿Ah? ¿Cuántas cosas cambió que leímos aquí? 4, ¿no? Tener una doble porción. Segundo, ser el sacerdote de su casa. Tercero, tener el mando en la familia. Tercero, es ser el eslabón en la cadena hacia el Mesías. Por solamente una cosa. ¿Cuál era? Un plato de lentejas. Algo temporal, algo que no va a pasar a la eternidad y algo que se acaba de una cucharada. ¿Y qué preferimos a veces nosotros como iglesia? ¿Qué preferimos a veces aún estando aquí?
Y salimos y nos deleitamos y empezamos a buscar satisfacer nuestros deseos. Eso es lo que vemos. ¿Qué podemos estar sacrificando hoy por los placeres que están naciendo de nosotros? ¿Qué podemos estar sacrificando que viene de Dios? ¿Qué cosas el mundo nos está ofreciendo, las cuales sacrificamos las bendiciones de Dios por lo que el mundo ofrece? Nuestras concupiscencias nos piden, malos deseos que hay en nosotros y nos piden, y nosotros les damos. ¿Tú quieres ser homosexual? Listo. ¿Tú quieres ser lesbiana? Listo, tómalo. Y estamos despreciando las cosas de Dios. ¿Tú quieres ser un ladrón? Robo. ¿Tú quieres ser un alcohólico? Tomo. ¿Tú quieres ser un fornicario? Fornico. ¿Tú quieres ser un adulterio? Quiero ser. Son las concupiscencias, son esas cosas. Un maldiciente está ahí también. Se prefiere eso por la bendición espiritual. Versículo 34. Y terminamos, y aquí está el énfasis de toda la enseñanza. Si podemos leer estos versículos, noten que nos van a llevar a que nuestra mirada y atención se centren en el versículo 34. ¿Por qué? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí se describen tres acciones que hace Esaú. Tres acciones que nos van a decir más de Esaú. Esaú debe estar con el oído rojo. Está rojo. Sí. Colorado, rojo como el nombre. Edom es rojo. Y Edom en el futuro van a ser los enemigos de Israel, para que ustedes entiendan. Ese nombre rojo, Edom, viene con el tiempo a nacer la nación edomita, que va a ser una nación que va a ir siempre en contra de Israel. Pero estamos en las tres acciones. ¿Cuáles fueron las tres acciones? Esaú comió, bebió y se levantó y se fue. Comió, bebió y se fue. Aquí las encontramos. Pero además de esto no nos deja solamente con lo que hizo Esaú, sino algo más nos dice: menospreció Esaú la primogenitura. Y aquí está el valor. Tomó su vida de manera que no le importó sino ella. Se olvidó de lo espiritual, se olvidó de lo familiar, se olvidó de lo que verdaderamente interesaba, por dejar y seguir lo que él deseaba. Esta es la manera de actuar de Esaú. La actitud de Esaú frente a la primogenitura lo lleva a ser un hombre profano. ¿Por qué profano? Si solamente despreció la primogenitura. El autor de los Hebreos, y acompáñenme allí y terminamos. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Porque el autor de los Hebreos va a tomar a Esaú como un ejemplo para afirmar lo que él está diciendo. Carta a los Hebreos. Con esto concluimos para dar paso, mientras que preparamos nuestro corazón para la cena. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Y el autor está hablando, como se titula, aquí los títulos no son inspiración divina, pero ilustran o nos llevan o nos guían, los que rechazan la gracia de Dios. Y ahí encontramos como personaje y como ejemplo usado por el autor de la carta a los Hebreos a Esaú. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí está el autor advirtiendo por medio de este pasaje
y tomando el ejemplo de Esaú, a no buscar ni vivir para esta vida. Vivir para esta vida es fornicar, vivir para esta vida es adulterar, vivir para esta vida es darle rienda suelta a nuestras pasiones que son solamente pecaminosas. Y que la manera que justificamos nuestras pasiones no son sino delante de Dios trapos de inmundicia. Y aquí el autor nos dice, no vivir para esta vida, porque esto nos excluye de Dios. El vivir para esta vida nos excluye de Dios. De no tener comunión con Él. Y algo más, cuando reaccionemos ya es demasiado tarde. Aquí se dice, versículo 14, versículo 16, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, ¿quién? Esaú. ¿Qué pasó? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Yo no me imagino a Esaú llorando. Yo no puedo dibujar el cuadro viendo a este hombre salvaje, a este hombre violento, a este hombre de hablar de esta manera, dame de tragar, llorando porque ya era demasiado tarde. Y un día el Señor cerrará la puerta. Un día el Señor dirá, ya no hay más salvación. Y ahí es donde muchos van a llorar. Porque ya ha sido demasiado tarde. Que ese no sea su caso. Que ese no sea el caso suyo. Que esté firme y fijo, aprovechando que la puerta de la misericordia de Dios está abierta para usted. Venga en arrepentimiento a Dios. No mire las cosas físicas de este mundo, el dinero, la economía, los placeres, como si fuese lo único que existiese. Eso es aquí y ya. Pero usted vuelve al polvo y el alma o va al cielo o va ¿a dónde? Al infierno. Y después será tarde. Hoy, ¿cuántos pueden estar menospreciando a Dios, dejándolo de lado, dejando de lado sus promesas, dejando de lado el orar, dejando de lado el ir a la palabra, dejando de lado el estudiarla? Por cierto, mañana tenemos escuelas bíblicas. Estudiar la palabra, extraer las promesas, decir esto es para mí. Muchos desprecian eso por los afanes de este mundo. Tengo que cocinar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer. Organicémonos de manera que lo espiritual tome prioridad. Organicémonos de manera que al verla a usted, hermana, al verlo a usted, hermano, se pueda identificar que da prioridad a lo espiritual. Eso es un creyente. Eso es salvación. Eso es evidencia de un nuevo nacimiento. No caigamos en el error que cayó Esaú y luego culpar a Dios por nuestras decisiones y por nuestras consecuencias, porque toda decisión trae consecuencias, sean buenas, sean malas, y después estamos culpando a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos mal y consecuencias vienen malas. Ahí está. Ahí está. Y podríamos decir, ¿qué de Jacob? Si Jacob era malo, si Jacob era un usurpador, tomaba el lugar de él. Pero ¿saben qué salvó a Jacob? ¿Y sabe qué lo hace brillar a Jacob a pesar de que sí tuvo errores, sí pecó, sí hizo y tomó los medios, usó los medios inadecuados para alcanzar lo que quería, sí? Pero ¿saben qué lo salvó a él? ¿Qué lo hizo ver hermoso ante Dios? Que él se preocupaba por lo espiritual, que lo que despreciaba a su hermano, él lo deseaba, que lo que para él no le servía de nada, a Jacob sí. A Jacob sí le gustaba ser el primogénito. Ahí no podemos tampoco decir que no hay soberanía de Dios. Aún no habían hecho ni bien ni mal en el vientre de la madre y ya Dios había puesto los ojos en ¿quién? En Jacob. Y eso tampoco es preconocimiento. No quiere decir, no es que Dios ya sabía que Jacob se iba a portar bien y no. Decisión de Dios, soberanía de Dios que aún en esta cabeza pequeña que tenemos no alcanzamos a entender, aún llamándolo soberano. Y miren acá, y ya nos vamos. Dice, a pesar de los desaciertos
el autor demostró interés y un deseo por las cosas de Dios. Claro que esto le traería consecuencias a Jacob, pero sin embargo había en él ese deseo. Y aquí la aplicación, y preparamos nuestro corazón para la cena. No caigamos en el error de Esaú de cambiar las cosas de este mundo temporales por las espirituales. No nos comamos bocados de este mundo, bocados de pecado, y despreciar los manjares celestiales que Dios tiene para nosotros. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás deseando hoy? ¿Los bocados pecaminosos de este mundo o los bocados celestiales que Dios tiene para nosotros? Bocados pecaminosos que nos llenan vacíamente, a apreciar y a despreciar los manjares celestiales que Dios nos brinda hoy por medio de su palabra. Bocados celestiales, como cuáles: bocados, misericordia, gracia, fe, verdad, protección, bondad, fidelidad. ¿No son estos bocados de Dios? ¿No los vemos cada día en nuestra vida? El estar aquí es misericordia, es fidelidad y es bondad de Dios. Y hablo ahora a los jóvenes y niños que traen a veces nuestros hermanos. ¿Cuántos disfrutan hoy de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos son privilegiados hoy de estar en una familia donde se abre la Biblia, se invita a un culto familiar que no debe faltar en la casa? No debe faltar. Se invitan a que oren, a que lean la Biblia. Eso es un privilegio. ¿Cuántos vienen, los llevan a escuela dominical? ¿Cuántos vienen y subirán a jóvenes y estarán con jóvenes? Pero llegará un día, jóvenes y niños, para los padres, que un día ellos crecerán, ustedes crecerán y necesitarán escoger. Que no vayan a escoger la parte de Esaú, porque vemos en qué terminó. Fue tarde y lloró amargamente. Que no sea esa la decisión de usted, joven. Que sea la de buscar a Dios y la de encontrarse con Dios. El mundo te ofrece pasarlo bien, pero eso es temporal. Trae enfermedad, trae vicios, trae esclavitud. ¿Por qué, joven, deleitarse? ¿Por qué no deleitarse en la presencia de Dios? ¿Por qué no deleitarse en servirle? ¿Por qué no deleitarle en cantarle? ¿Por qué no deleitarse en evangelizar? ¿Por qué no deleitarse en predicar la palabra? Jóvenes, hoy pueda que les esté colocando un sueño en su vida, que nadie se lo robe. Prediquen la palabra. Nosotros estamos prontos a partir de este lugar y quedan ustedes. Ustedes son el presente, no son el futuro, son el ya de la iglesia. Jovencitas, mujeres que se vistan, que escuchen música diferente a lo que el mundo escucha. Mujeres que el mundo diga, estas sí son diferentes. Estas sí valen la pena, porque las de ahora no valen la pena. Las que la sociedad brinda no valen la pena. Amén. Espero que esto les quede en sus corazones y que escojamos bien lo celestial en vez de lo terrenal. Oremos.